Ahora bien, aquí podemos ver los tres árboles. El árbol divino, que es la zarza que no se consume, donde habitó primeramente Dios, ese es el primer árbol. Luego tenemos el segundo árbol que se plantó, que es el olivo verde. Dios siempre hace mención de Israel como olivo verde, el segundo el segundo árbol que él plantó. Y se le llama árbol sublime, árbol sublime. Luego tenemos el tercer árbol, que es el árbol majestuoso, de donde viene su majestad, que es el Hijo, el tercer árbol, donde viene el Hijo. Y el árbol majestuoso también se le conoce como el árbol mágico. Y por eso Jesús literalmente es que es un mago, un adivino, un adivino. Es realidad. Y Jesús de ahí sacó sus poderes. De ahí sacó sus poderes. Y eso tiene que ver mucho con nuestros órganos, nuestro cuerpo. Porque, como les dije, el estómago tiene una concentración de energía. Es el que distribuye la energía. Por eso decimos estómago, el mago, el estómago, el estómago. Y más adelante vamos a explicar el hígado. El hígado tiene que ver con las visiones, de ver en el futuro. En el futuro. El hígado. El hígado. Es realidad. Miren lo que dice. Ezequiel capítulo 17, porque ustedes digan, es que la Biblia habla de los árboles, habla de 4 árboles, la Biblia los habla. Ezequiel capítulo 17, versículo 24, diciendo, y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol sublime. ¿Cuál está amenazando Dios ahí? El sublime, que lo va a abatir, es decir, que lo va a cortar. ¿Por qué? Porque el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y dice Dios que va a abatir el árbol sublime, que es Israel. Va a caer ese árbol. ¡Buf! Y dice, levantaré el árbol bajo. ¿Cuál es el árbol bajo? La casa de José. La casa de José viene siendo el árbol mágico, que está caído, está bajo. Y dice, hice secar el árbol verde. El árbol verde tiene que ver con el Vaticano. ¿Va a ser qué? Secado. Tiene que ver con Europa. El árbol verde que está reverdecido, pero Dios lo va a secar. Y dice, hice reverdecer el árbol seco. ¿Cuál es el árbol seco? La zarza que no se consume. La zarza es la que está seca, un árbol seco que no produce nada. ¿Quién es? La descendencia de Caín, de Can, donde estaba el sacerdocio de Melquisedec. Dios lo va a hacer ¿qué? Reverdecer. Y es el árbol más importante porque es el árbol divino, de donde viene la divinidad, Melquisedec. Y dice, hice reverdecer el árbol seco. Dice, yo Jehová lo he hecho y lo haré. La firma no es mía, yo solamente soy un mensajero de Dios. ¿Lo va a hacer quién? Jehová. Jehová. Y ahí está hablando de estos árboles, de que a uno lo va a cortar, que es el árbol sublime, Israel. El árbol seco lo va a hacer reverdecer y va a hacer y va a levantar que el árbol bajo, que es la casa de José, que es la casa de José. Es realidad, es realidad, es realidad. Ahí está hablando de los árboles. Ahora bien, ustedes deben saber de que esos 3 árboles deben estar en sincronía. El árbol divino, la casa de Can, la zarza, tiene que estar en sincronía con el árbol sublime, Padre. Árbol 1, árbol 2, Madre. Árbol sublime, zarza. Y aquí el olivo verde. Si ustedes siempre leen la Biblia, Dios se hace referencia a Israel como olivo verde. Luego tenemos el árbol majestuoso, el árbol mágico, que es Egipto. Y esos 3 representan que, ese 3 representa que al hijo, al hijo, al hijo. Y esos 3 deben ir en sincronía al árbol de la vida, al árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida? Jesús, el árbol de la vida. Y el árbol de la vida lo nutre Jehová nuestro Dios. Tiene que haber esta conexión. Si no existe esa conexión, todo se desvanece. Todo se desvanece. Todo tiene que ir unido al árbol de la vida, que es el árbol que da vida a los otros árboles, tanto a la zarza como al olivo verde, como al árbol mágico. Y el árbol de la vida es Jesús, porque el árbol de la vida es el amor.
Y Jesús es amor, es realidad. Y Jehová es el que nutre el amor del Hijo, es realidad. Tiene que estar conectado. Padre, madre e hijo. Padre, Espíritu Santo e Hijo. Y todos unidos a qué? Al árbol de la vida, como estaba al principio. Es realidad. Ahora bien, ustedes deben saber de que tanto el árbol del Padre, que es la zarza que no se consume, como el árbol de la madre, que es el olivo verde, tenían que habitar juntos. Pero como Caín mató a Abel, todo el orden que Dios había planeado se desordenó. ¿Por qué? Porque ya vimos al principio de que Jehová nuestro Dios se divide, se divide. Jehová nuestro Dios se divide ¿en qué? En varón y se divide en hembra. Ambos son Jehová. El árbol del Padre, que es la zarza que no se consume, y el árbol olivo verde. Y ellos luego, ¿qué hace? Dios envía su parte masculina a través de Caín, a través del sacerdocio de Melquisedec, y luego aparece como Melquisedec. Y se encuentran, él mismo se encuentra con él mismo. Y luego con la mujer, Eva envía su parte femenina a través de qué? De Abel, pero como Caín mató a Abel, Dios lo que hizo fue mandarla a través de Zen. Por eso Zen significa el sustituto. Es como cuando tú envías a una persona a correr, pero resulta que el competidor lo golpeó, tú lo sacó de la carrera y quedó herido. En la siguiente carrera, tú mandas a un sustituto. Por eso Zen significa sustituto. El sustituto de Abel es el que entra a correr por Abel. Entonces Dios manda su parte femenina a través de Zen, aparece como Israel, el sacerdocio arónico, y aparece que la reina Esther. Y Melquisedec se enamora de la reina Esther, y ambos vuelven y se unen. Es como si Dios se separara, su Kundalini se separa y luego se unen, aquí en la tierra manifestado. Y estos dos hacen la historia de amor más hermosa en la humanidad. Es realidad. Y es Dios directamente guiándonos. La historia no debería haber ocurrido así porque lo que Dios quería era de que siempre estar dentro de Adán. Siempre estar dentro de Adán y dentro de Eva. Y Él siempre nos iba a dirigir dentro de Adán y dentro de Eva. Es decir, Adán y Eva no tenían que morir. Y Dios se iba a enamorar de Él mismo. De su parte masculina se enamora de su parte femenina. Y siempre nos iba a guiar. Pero como ellos pecaron, Adán y Eva fueron indignos de ser recipientes del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque pecaron. Y todo se desorganizó porque Caín mató el recipiente por el que tenía que pasar la parte femenina de Dios. Y todo se desorganizó. Pero tanto las tribus de los cananeos como las tribus de Israel tenían que habitar en la tierra prometida, porque ellos son que padre y madre, las 12 tribus de los cananeos y las 12 tribus de Israel. Recordemos que Jehová nuestro Dios ejeca, el jeque, el cacique de las tribus, el cacique de las tribus, y del cacique de las tribus es de donde nace el heredero, que es Melquisedec. Melquisedec. Y él se encuentra con su parte femenina y se enamora. Y aparece un Adán, que es Dios, y es Eva, que también es Dios. Y ellos se vuelven los reyes del mundo. Los reyes del mundo. Recordemos que Israel no ha podido entender eso, porque Dios le dice, Salmo 110, versículo 4, dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jehová le dice a Israel, Israel, mira, yo no soy como tú, yo soy de ellos, yo soy del primer árbol. Israel no ha entendido eso. Y cada vez que Dios quiere levantar a los cananeos, Israel da golpes, enviando brujería, hechicería contra los cananeos. Y Dios le dice a Israel, Israel, quédate quieta, Israel, porque ellos son yo. Yo soy del primer árbol, yo soy de la zarza que no se consume, yo soy Melquisedec.
Dios le dice eso a Israel, pero Israel dice no, yo no voy a dejar de que los cananeos se levanten. Y empieza a pelear contra los cananeos. Tranquila, no les hemos hecho nada malo. Solamente queremos levantarnos para servir a Jehová nuestro Dios, que es nuestro Padre. Nosotros somos del primer árbol de los cananeos, pero Israel no entiende eso y siente que nosotros le estamos amenazando. Pero nosotros no estamos amenazando a Israel. Solamente queremos que servir a Jehová nuestro Dios. Es lo único que queremos. Pero Israel, ¿qué hace? Ataca porque se siente amenazada. Amenazada. Por eso debemos entender de que Dios siempre pasa a través de quién? De Adán, de Caín, del sacerdocio de Melquisedec, y aparece Melquisedec como el que tenía que ser el Mesías, que es el mismo Jesús. Y por la parte femenina tendrá que aparecer una Esther, la reina Esther. Y entre ellos dos son la unión de las dos tribus. Y entre ellos dos nace un Mesías, que de nuevo aparece Jesús. Y eso es un ciclo que se repite y se repite y se repite. Es un ciclo. Esa es la idea. Ahora bien, vamos a leer donde Dios habla de eso. Génesis capítulo 15, versículo del 9 al 18 diciendo, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra. Mas no partió las aves, y descendieron aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. ¿Por qué se representa en oscuridad? Porque recordemos de que Dios es negro. Dios es negro. Él es ¿qué? Oscuridad y luz. Luz y tinieblas. Entonces Jehová dijo a Abraham, hablando desde la oscuridad, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, en Egipto, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de eso saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado el colmo de la maldad del amorreo. ¿Quién es el amorreo? El amorreo es el que dio a luz Jerusalén. Dice en el libro de Ezequiel, tu padre, tu origen, oh Jerusalén, es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. El amorreo hacía parte de las tribus de los cananeos. Y dice Jehová, la maldad del amorreo no ha llegado hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeante y una antorcha de fuego que se paseaba por medio entre los animales divididos. Los animales divididos representan personas, y que la antorcha pasaba a través de ellos, es que quiere decir de que Dios pasa a través de esas personas y busca enamorarse de él mismo. Pasa y busca enamorarse de él mismo, pero recordemos que los animales fueron divididos, es decir, de que nunca se iban a encontrar. ¿Quiénes se encuentran? Los palominos, dice. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el gran río Éufrates. Recordemos que todos los animales fueron divididos. Los únicos que no son divididos son ¿quiénes? La tórtola y el palomino. Eso quiere decir de que en el futuro va a aparecer ¿qué? Un Adán y una Eva, las cuales sí se van a unir. Y lo que ocurre es que ambos son Jehová. Ambos son templos de Jehová. Y ellos dos se enamoran y vuelve y aparece el ciclo de la creación. Por eso el mundo va a ser destruido en el Apocalipsis. Quien se encarga de ejecutar eso es el heredero, que es Jesús. Y vuelve a aparecer otro inicio. Aparece un Adán y una Eva. Y ellos dos se enamoran y tienen ¿a quién? A Jesús de nuevo. Y eso se vuelve y se repite. Es un ciclo. Es un ciclo continuo. En realidad, por eso dice que en medio de los animales pasaba una llama. Y cuando se habla de animales se está refiriendo a personas o a reinos. Esa es la realidad. Ahora bien, lo que leíamos de que habían dos animales divididos, haciendo referencia a Adán y a Eva. Y dice que esos animales quedaron divididos, es decir, como que no se unían, no se ponían de acuerdo, incluso con
Caín y Abel, que mató a su propio hermano, no se ponían de acuerdo, no estamos hablando de algo sexual, sino de encontrarse. Y el fuego de Dios pasaba a través de ellos, y luego se encuentra el mismo, con su parte masculina y su parte femenina, y se enamoran. Y vuelve y aparece el ciclo de Adán y Eva. Aparece el ciclo de Adán y Eva. Nosotros debemos entender de que Dios no mira el mundo como nosotros lo vemos. Jehová no mira el mundo como nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es muy grande en extremo. Y recordemos que los cananeos forman a uno, forman a Adán. Los cananeos forman a Adán, todas las personas negras formamos a Adán, y todas las personas blancas forman a Eva. Entonces, Dios, por eso se enamora de Israel. ¿Por qué Dios se enamora de Israel? Porque Israel es su parte femenina. Y, digamos, el cabello de Eva la forma cada persona. Por eso dice que Jehová es el Dios vivo. Entonces Dios se enamora de cada cabello de Eva. Dios se enamora de todo el rostro de Eva. Se enamora de todo el cuerpo. Y resulta de que el cuerpo de Eva está formado por personas. Son todo el pueblo de Israel. Todas las personas blancas en Europa. Todos se enamoran. Se enamoran. Y lo mismo pasa con las personas negras. La parte masculina de Dios son todas las personas negras. Todas. ¿Por qué? Porque cuando reunimos a Adán, lo volvemos a reunir en una sola persona. Y todas las células de Adán estaban vivas, que éramos nosotros. Y entonces lo que Adán empezó a hacer fue a descomprimirse. A descomprimirse, esa es la realidad. Y todos estábamos, ¿qué? Dentro de Adán. Entonces Dios, cuando mira a la humanidad, mira literalmente es a dos personas. Mira a Adán y mira a Eva. Pero también puede mirar en la parte de adentro. Cuando mira la parte de adentro, mira todo un universo que somos nosotros, que somos personitas, dentro de Adán. Dentro de Adán. Y dentro de Eva, todo Israel, personitas. Es realidad. Ahora bien, todos somos testigos de que Caín pagó la deuda en África. Todos hemos visto de cómo el árbol, la zarza que no se consume, ha estado pagando un castigo en África. ¿Por qué? Porque Canaán pasó a llamarse Israel. Y los cananeos se fueron a pagar un castigo a África. Ellos han estado pagando ahí un castigo. Todos somos testigos de que las personas africanas hemos estado pagando un castigo, ¿o no? ¿Quién puede decir de que no hemos estado pagando un castigo? Hemos estado pagando un castigo porque Caín, cuando mató a Abel, mató la parte más querida de Dios, que es Israel. Y por eso a Dios le tocó enviar la información. Mató a Abel. Y Abel era recipiente de la vida, que era la continuidad de Eva. Pero como él la mató, a Dios le tocó enviarlo a través de Zen. Y eso nos confunde muchísimo. Nos confunde muchísimo. Es realidad. Y por eso ellos dos no se han puesto de acuerdo para encontrarse, pero ellos deben aparecer de nuevo, que es una Adán y una Eva. Una Adán y una Eva, y ahí vuelve e inicia el reino de Dios. Uno tiene que ser negro, de cabello blanco, y la otra tiene que ser una mujer blanca. Puede ser rubia o puede tener el color de cabello que Dios desee, porque también Dios mira el corazón, ¿no? El varón puede tener el cabello blanco o puede ser un varón normal. También tiene que ver el corazón de Dios. Y vuelve y arranca el ciclo. El ciclo, esa es la realidad. Entonces, ahora bien, ¿quién es el que corta los árboles? ¿Quién corta los árboles? Jesús. Jesús es el que tiene que tomar la decisión difícil. Por eso les digo de que ver a Jesús como un creador no es fácil. ¿Por qué? Porque él tiene que tomar las decisiones difíciles. Es como un pastor. Un pastor tiene que decir, bueno, ¿he hecho esta oveja o no la he hecho? Un sacerdote tiene que decir, bueno, ya es tiempo de que este hombre lo sacamos o no lo sacamos. O un anciano de los testigos de Jehová. Los ancianos tienen que tomar la decisión difícil de decir, bueno, ¿es tiempo de sacarlo o no sacarlo? Los rabinos, ¿es tiempo de echar a este miembro o no sacarlo? Jesús, como es el heredero, él tiene que tomar las decisiones difíciles y él decide si corta el árbol o no. Jesús es el que toma las decisiones, por eso él fue el que decidió apartarse del árbol que no se consumía y decidió traer a Israel y plantar a Israel. Él fue el que lo decidió. Por eso Jesús también tiene un hacha, porque Jesús es conocido como también como Thor. Jesús es el mismo Thor. Por eso decimos Thor, Torah, el que dio la Torah. Jesús fue el que dio la Torah, los mandamientos. Y él tiene un hacha. Y con esa hacha él corta los árboles. Dice Mateo capítulo 3, versículo 10, dice,
Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen frutos es cortado y echado en el fuego. Y aquí entran los masones, los Illuminatis, los Rosacruces, los de la Aurora Dorada y los jesuitas. Jesús está con el hacha y corta los árboles. Y él dice que es a la raíz. Cuando dice que el golpe es a la raíz, representa a las personas más importantes entre los judíos. El árbol sublime y el árbol se cae. Eso también tiene una implicación mucho más trascendental, que es que las personas mueran en un holocausto. Cuando él decide cortar el árbol. Recordemos que la salsa que no se consume también fue cortada. Fue cortado, en realidad, fue cortado y es un árbol seco, está seco. Es como cuando tú miras algo que dices, venga, pero eso está totalmente seco, pero no se consume, no termina, no tiene fin. Y es porque es el árbol divino, es el árbol de la divinidad, es el árbol del Padre, el primer árbol. El primer árbol que se plantó en la tierra prometida, en Canaán. Y luego Dios plantó el olivo verde, que es Israel, el segundo árbol, que es la madre. Israel, el segundo árbol, la madre. Y luego tenemos Egipto, el árbol majestuoso, majestuoso. El árbol olivo verde es el que se ha expandido por toda Europa, incluso Estados Unidos. Eso implica también a Estados Unidos. Cuando él empieza a cortar, él va a utilizar a los asirios, a los árabes. Por eso es complicado porque Jesús tiene el hacha y él entrega el hacha. Por eso dice, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le entrega el hacha. Por eso hay una parte donde dice, se ensoberbecerá el hacha contra el que la mueve. ¿Quién mueve el hacha? Jehová nuestro Dios. Y corta los árboles. Él empieza a matar las personas. Porque es la forma de cortar el árbol. Y estos árboles empiezan a ¿qué? A desaparecer. Por eso Jesús tiene que tomar las decisiones difíciles. Y somos nosotros los que lo empujamos a tomar esas decisiones. Ahora bien, recordemos que Jesús también le habló sobre otro árbol que es el árbol de la confusión, el de Babilonia. Daniel capítulo 4 versículos del 10 al 17 dice, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en la cama. Me pareció ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo. Y se alzó y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y las ramas hacían morada, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo. Y se mantenía el árbol, y se mantenía de él toda carne. Recordemos que Nabucodonosor tuvo esta visión, y a Nabucodonosor se le comparaba también con un árbol, como un árbol, se le llama el árbol de la confusión. Y vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, he aquí, un vigilante y santo descendió del cielo. Ese vigilante y santo es el mismo Jesús, sino que él se transfigura para quedar en incógnito, por eso él es el que hace todo. Y dice, y clamaba fuertemente y decía, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas las cepas de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea mudado y se le ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Y la sentencia es por decreto de los vigilantes. ¿Quiénes son los vigilantes? Jesús y los animales. Su zodíaco. Por eso él nació en un pesebre. Y él es el que toma las decisiones, porque él es el único Adán. Por la sentencia es por decreto de los vigilantes. Por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo, ahí habla de uno, alto, que es Jesús, el Altísimo, o Jehová nuestro Dios, gobierna en el reino de los hombres y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él
sobre él al más bajo de los hombres. Aquí se está hablando de cómo se cortó el árbol de la confusión, que es el de Babilonia. Entonces, vemos de que Jehová nuestro Dios dice en Ezequiel capítulo 17, versículo 24, que es una profecía que se va a cumplir y de la cual ustedes van a ser testigos, porque dice, y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol sublime. Dios corta el árbol sublime porque Israel no ha dado el fruto que Dios desea. Dios lo corta, ¿por qué? Porque está contaminando a las demás personas, haciéndolas que homosexualizarlas, volviéndolas trans y haciendo que las personas tengan sexo de forma obligada. Y eso no es lo que Dios quiere, sino que Dios quiere que las personas creen de forma consciente, porque Dios es un creador y le enseña a las personas cómo ser creadores también y que creen de forma consciente. Si a la persona se obliga y se le oculta lo que Dios quiere hacer con él, la persona se vuelve mala, como lo que está ocurriendo. Salen personas pervertidas que le hacen daño a los niños. Y eso no es lo que Dios quiere. Y dice, levanté el árbol bajo. Dios levanta el árbol de José, el árbol bajo, que quiere decir con los cristianos y católicos incluso, incluidos los católicos. Hice secar el árbol verde. El árbol verde tiene que ver con la expansión de Israel en Europa. E hice reverdecer el árbol seco. El árbol seco es la zarza que no se consume, que está seca, pero no se consume. Y dice Dios que la va a hacer reverdecer, que es el árbol divino, el árbol de los cananeos. Y por eso es importante de que Israel no se sienta amenazada por los cananeos, ni tampoco las personas diciendo, no, es que los cananeos se van a levantar y son nuestros enemigos. No, al contrario, nosotros queremos servir a Jehová nuestro Dios y a Jesús, porque para eso murió Jesús, para redimir. Y Jesús dijo, hay unas ovejas que no son de este redil, que también me son necesarias traer, que pertenecen al árbol donde él estaba primero, Melquisedec, el primer árbol. Aquí tenemos el segundo árbol y el tercer árbol. Dice, yo Jehová lo he dicho y lo haré. No hablo yo, sino que habla el Todopoderoso. Él lo hará. Recuerden que mi deber es advertir y advertidos están.